viene el doctor Iván Sarmiento Ordosgoistía, que por todos es muy conocido, por todos. Él siempre ha estado de la mano del transporte, acompañándonos en todos estos eventos con la Universidad Nacional. El doctor Iván Sarmiento nos irá a hablar de cobros por congestión. Pues de todas maneras, por la deferencia del doctor Iván, voy a hacer un pequeño recuento de su hoja de vida como profesional. Es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, máster en ingeniería civil y doctor en ingeniería de transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Hace más de 20 años es profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia y imparte transporte urbano en pregrado y economía y evaluación de proyectos de transporte y posgrado. Como vemos, pues nos quedaríamos cortos con esta presentación, pero creo que ha sido siempre el doctor Iván una carta fundamental para el transporte. Doctor Iván, gracias a usted y por tenerlo por acá en la universidad, le damos la bienvenida. Sí, buenos días. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Saludos a Jaime Sánchez, presidente de la CTU. Cordial saludo a todos los asistentes a este evento. Bueno, les voy a hablar de un tema que resucita cada cierta temporada, cada administración se vuelve a hablar del tema porque además está inscrito en el POT de la ciudad de Medellín actualmente, como son los cobros por congestión. Y arranco con esta pregunta: ¿por qué debo pagar la congestión en la que no soy el único culpable? Pues allí vemos en la imagen que hay camiones, pues también puede haber buses, hay todo tipo de vehículos de servicio, de carga, etcétera, que ocasionan congestión, incluso las motos. Entonces, siempre es una pregunta de por qué debemos pagar la congestión y cómo es esto de que la congestión se puede cobrar. Entonces vamos a hablar un poco de eso. El cobro por congestión, le he puesto esta segunda parte del título en tiempos de pandemia, porque me voy a referir pues un poco a lo que se está discutiendo ahora en la ciudad. El contenido, pues, es que primero qué es la congestión, luego qué son esos sistemas de cobro por congestión en el mundo, qué ciudades lo han aplicado. Ya me referiré entonces a la aplicación a Medellín y algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, primero, pues, ¿qué es eso de la congestión? Es una condición de circulación en la que los vehículos experimentan demoras al interactuar con otros en el flujo de tránsito. Es decir, cuando los vehículos se estorban entre sí, ellos empiezan a experimentar congestión. Pero congestión no es estar detenido, pues yo puedo estar detenido en un semáforo y no estar en congestión. Simplemente estoy respetando la señal del semáforo y puede estar la calle vacía y yo estar detenido. O sea que una detención en la vía no significa necesariamente congestión. Ahora, si el semáforo se pone en verde y yo estoy allí en fila esperando y vuelve y cambia a rojo y no alcancé a pasar en el verde, pues allí hay una situación de congestión porque supuestamente el ciclo del semáforo está calculado para que logre evacuar a los vehículos que están allí inmediatamente en la fila esperando pasar la raya de la línea de la intersección. Entonces, cuando se presentan unos niveles de saturación, una cantidad de vehículos, que los cambios de semáforo no son suficientes para evacuar el flujo que está detenido, entonces allí podemos decir que estamos en una situación de congestión. En cambio, si el semáforo logra evacuar a todos los que estaban esperando, así vayamos lento, digamos que podemos decir que todavía hay cierta fluidez porque están funcionando los ciclos semafóricos. Para eso, pues la ingeniería de tránsito define unos niveles de servicio A, B, C, D, hasta la F, que es el peor.
donde para cada nivel de servicio establece una demora promedio. Cuando estamos en el nivel A, que es el nivel cuando las calles están casi vacías, pues las demoras promedio no superan 10 segundos en promedio para pasar un semáforo. En cambio, ya en nivel B son 20 segundos, en el C ya son 30 a 40, y cuando ya llegamos al minuto de promedio, pues ya estamos en una situación de bastante congestión. Se dice que a partir del nivel C en adelante ya se puede hablar de congestión, o sea, cuando las demoras experimentadas superan el medio minuto más o menos, podemos decir ya hay cierta congestión. Entonces es como para aclarar ese concepto de congestión en las calles urbanas que se da cuando las vías empiezan a acercar a la saturación de su capacidad en cuanto a lo que los semáforos nos permiten evacuar y cuando las demoras se van volviendo molestas. Entonces, las causas son muchas, desde el ordenamiento urbano, una mala organización o planificación de la ciudad que provoca viajes exagerados porque todas las cosas que necesita la población se ubicaron muy lejanas, por ejemplo, que los colegios están lejos de los niños y eso hace que los papás tengan que ir a llevar a los niños o que los niños tengan que tomar un vehículo, así sea el bus, cualquier cosa que nos haga usar modos motorizados por una falta de ordenamiento, pues va a provocar al final congestión. También la falta de vías, la falta de infraestructura, la falta de conexiones. Medellín pues tiene algunas dificultades de conexión, o sea, no tanto de vías porque tenemos una gran extensión de 2.500 kilómetros de vía en la ciudad de Medellín, pero sí faltan conexiones, es decir, son vías que a veces no se conectan por las quebradas, por las montañas, por lo difícil del territorio, hay el problema de las pendientes, etcétera. El mal estado de las vías también puede influir, un bache, un arreglo en la vía, cualquier cosa puede causar congestión por el estrechamiento o por estarle sacando el cuerpo a los huecos, también podemos causar congestión e incluso los mismos accidentes, ¿no? Un accidente provoca más congestión. En Estados Unidos se dice que la mitad o más de la congestión es causada por incidentes, vehículos que se detienen debido a choques, y eso es muy particular en Medellín. En la hora pico hay por lo menos 40 choques en toda la ciudad y eso detiene los carriles por donde ha ocurrido el choque. Entonces, el accidente es causal de congestión. Por eso, ir despacio es llegar primero, porque nos permite no chocarnos, porque el choque es lo que bloquea la ciudad también. El uso excesivo del auto particular, del vehículo particular, sea moto, sea automóvil, y deficiencias en el transporte público también pueden provocar que la gente use más la moto o use más el auto o congestione o una mala conexión de transporte público, pues hace que se hagan viajes o recorridos excesivos. Entonces, hay muchas otras causas, seguramente las obras, el mal parqueo, la distribución de mercancías que se hace en horas pico o que se parquean sin bahías en la ciudad por la falta de bahías también, que falta de infraestructura. Y así podríamos listar como 50 causas posibles de congestión. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Las demoras, el mayor consumo de combustible, los mayores costos de mantenimiento de los vehículos, porque al estar frenando, parando y arrancando, pues gastan más combustible, gastan más frenos, gastan más llantas. También se da aumento en la contaminación, que ya la tenemos así no haya congestión. Siempre hay contaminación, siempre que haya una emisión de un motor. Pero con la congestión se aumenta mucho más la contaminación. Y ya sabemos, pues, nuestra ciudad lo que padece por esta.
También tenemos el efecto barrera, que es ese efecto de que los peatones no pueden cruzar bien las calles debido a que hay muchos vehículos, y eso crea un efecto barrera. A veces los autos se quedan atravesados en las intersecciones o en los pasos de cebra, y aspectos psicológicos causados por el estrés, que también causan desconcentración, baja de la productividad para las personas. Y cuando los comportamientos de la gente pues provocan ira o provocan pegarse al pito, pues a la bocina, eso también tiene efectos de ruido que también son molestos y afectan a las personas. Entonces, quizá lo que más conocemos es el tema de las demoras, porque perdemos tiempo respecto al tiempo que desearíamos gastar, porque siempre habrá un tiempo que gastar cuando nos movemos, pero hay un tiempo, digamos, que es esperado, un tiempo, digamos, razonable, que uno dice, bueno, yendo a una velocidad en la ciudad de 30 kilómetros por hora, pues podríamos llegar en tanto tiempo. Pero ya si vamos a 20 o vamos a 10, pues nos vamos a demorar el doble, nos vamos a tardar el doble, entonces vamos a perder tiempo. Entonces ahí es donde se mide la demora. La demora se contabiliza como el exceso de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué soluciones se han planteado para la congestión? Pues hay muchas. Una es dotar de infraestructura vial. Eso pues se hace hasta cierto punto, pero cuando ya las ciudades llegan a tener toda su infraestructura vial posible construida, porque no es infinita, hay un límite. La ciudad necesita parques, zonas verdes, necesita viviendas, necesita equipamientos, y solamente queda un 20-30% disponible para vías. Y de esas vías, la mitad debe ser utilizada para andenes, arborización, antejardines, y solo la mitad para circulación. Entonces, nos queda es un 15% o menos para circular con vehículos. Entonces, no es posible expandir la infraestructura vial todo lo que queramos, eso tiene un límite, pero sí, como decía antes, hay que procurar tener la infraestructura que se necesita o que es posible, porque a veces no la tenemos en algunos sectores o en algunos puntos que se vuelven cuellos de botella o tapones o vías cerradas que no permiten la continuidad. Sobre todo me refiero a arterias y colectoras, porque vías principales, porque las vías de barrio, las vías de servicio sí pueden tener en algunos momentos, puede ser deseable cerrarlas al tráfico o para que no haya tráfico de atravesamiento, para que los barrios sean tranquilos, sean calmados y ojalá tengan velocidades menores a 30 kilómetros por hora. Pero las vías arterias y colectoras por donde circula el transporte público y la carga de la ciudad, pues esas necesitan continuidad. Se necesita una mejor planeación urbana, como ya dije, para conectar los centros de actividad con las viviendas, que los colegios le queden cerca a los niños, que las tiendas, los comercios le queden cerca a las personas, para que no se tengan que trasladar demasiado a comprar o a realizar sus gestiones, o para trabajar o para estudiar. Ojalá todo nos quedara cerca y lo pudiéramos hacer a pie. Eso sería el ideal, y así eran las ciudades antiguas cuando no existía transporte motorizado. Pero bueno, las ciudades modernas crecieron, se especializaron algunas zonas, las distancias comenzaron a superar la distancia caminada de 1 kilómetro, y entonces ya necesitamos modos motorizados. Y bueno, pero aún así, la mayoría de los viajes siguen siendo los viajes cortos, los viajes a pie, y una buena planeación urbana solucionaría muchos problemas de congestión. Favorecer y mejorar el transporte público. Cuando ya la infraestructura hizo su papel, ya no podemos ampliarla más. Cuando tenemos una buena planeación urbana, o por lo menos estamos tratando de buscarla, y ya no queda de otra y hay que trasladarse, el número uno, la opción número uno debe ser el transporte público.
También la bicicleta, pero la bicicleta tiene unos límites dependientes del 6%, tiene unos límites en el estado físico de las personas, tiene unos límites en las distancias que no pueden ser mayores de 5 kilómetros. Entonces, cuando ya se trata de viajes mayores o para pendientes difíciles, pues el transporte público es lo mejor. Y por último, gestionar la demanda. No basta con todo lo anterior, sino que hay que gestionar la demanda del vehículo privado, porque por más buenos consejos que demos, campañas que hagamos, que usen el transporte público, que caminen, el vehículo particular tiene un gran atractivo en el imaginario de las personas, pues tiene una gran aceptación, y también en nuestro medio latinoamericano, pues y en general en países en vías de desarrollo, es un tema aspiracional. O sea, la gente quiere tener su vehículo privado para algunos temas particulares, familiares, etcétera, y está en todo su derecho. Pero el bien público, el bien de la mayoría, prevalece sobre el bien particular, y tenemos que gestionar esa demanda, y se gestiona de dos maneras: con medidas no fiscales, o sea, que no te cobran, sino que hacen incentivo al auto compartido o aplican prohibiciones de circulación como el pico y placa, o cierran un sector y lo vuelven peatonal y prohíben la entrada al vehículo. En esos casos no se cobra. Y hay medidas fiscales donde sí se cobra, y una manera es ponerles impuestos, mayores impuestos a la propiedad del vehículo, impuestos al combustible. Ya eso lo hemos probado, pero eso tiene pocos efectos en frenar el uso del automóvil, y ya aparecen ya otras cosas que son más directas al viaje en sí, que es un mayor cobro de parqueadero, o un cobro por congestionar, o incluso un cobro por contaminar. Entonces veamos algunos casos en el mundo. El caso de Singapur es el más emblemático, el más conocido, porque fue la primera ciudad y a la vez ciudad-estado, porque Singapur es ciudad y es un país, que aplicó esta medida. Es un pequeño país del sudeste asiático que tiene 700 kilómetros cuadrados. Es un área un poco similar a la del área metropolitana del Valle de Aburrá. Tiene 5,5 millones ya de habitantes. Es el cuarto centro financiero del mundo. Tiene el mejor aeropuerto del este asiático, el mejor puerto del este asiático. Ese es el aeropuerto, donde hay spa y hay jardines y hay unas salas de espera con camas, y bueno, tiene ciertos atractivos y muchos vuelos, más de 500 vuelos semanales. Esa es la maqueta de la ciudad de Singapur, que se ha ganado varios premios, y ellos también entregan un premio anualmente que una vez se lo ganó la ciudad de Medellín, el premio Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew fue el gestor de toda esa transformación de Singapur, que desde los años 70 comenzó a ser modelo de planificación integrada entre el transporte y el desarrollo urbano. Ellos tienen líneas de metro que van por debajo de esos edificios, y la gente pues baja por los ascensores y toma el metro debajo de sus edificios y se mueve hasta otro edificio, y no tienen que congestionar. Sin embargo, pues la posesión de autos desde los años 70 comenzó a llenar las calles, y como ellos son una isla, pues si sabían que no podían crecer y querían adelantarse al problema, pues colocaron el cobro por congestión de manera manual desde los años 70. Bueno, ellos tienen un clima tropical, seco y lluvioso y cálido. Hace bastante calor, pero eso no les ha impedido pues crecer, ser turísticos, a pesar de que no tienen playas, porque aunque es una isla, pues no tienen playas. Sus costas son muy verticales, muy acantilados, y han tenido que hacer playas artificiales.
Sin embargo, le apostaron a la industria petroquímica. Ellos no producen petróleo, pero refinan el petróleo que traen del Asia, de Irán, de Irak, y producen tecnología. Y han alcanzado una renta de $60,000 por habitante al año, que es 6 veces la renta de Colombia. Eran un país pobre, hoy son un país rico, con libertad de credos. Estos son los edificios. Allá nadie carece de vivienda, nadie carece de empleo. Con esa concentración de la vivienda han logrado despejar terrenos para hacer jardines. Le llaman la ciudad jardín del Asia. Bueno, son modelos en muchas cosas. Y así, pues ellos construyeron el primer sistema de cobro por congestión en el mundo, que es un sistema que arrancó en el 75, como dije, con pago manual. Logró reducir el tráfico de vehículos privados en el centro al 75%. Se les fue la mano porque redujeron demasiado y luego les tocó ajustar la tarifa y ya les quedó en un 50%. Entonces solucionaron el problema de congestión de golpe, cobrando $1 por entrar al centro de la ciudad. Después lo fueron subiendo gradualmente. Tiene 32 puertas de control. En el 89 lo pusieron mañana y tarde porque al principio solo funcionó por la mañana. En el 98 lo pusieron electrónico, ya se pagaba con una tarjeta que ahora se las voy a mostrar. Y ya pues el precio ya está entre $2 y $5 de Singapur, que es un dólar más barato que el dólar americano. Estos son los pórticos con antenas que leen el paso de los vehículos, y cada pórtico de eso pues les costó $2 millones con antena, cámara y carril, por carril. Eso en todo el sistema pues les costó casi $200 millones instalarlo. Ellos tienen un centro de control que monitorea la velocidad de esos pórticos. Allí se ven los vehículos entrando al centro en esos 5 carriles, porque además tienen una buena área vial, y ya ahí les toca a los conductores tomar la decisión. Si siguen recto, entran al centro y tienen que pagar. Los espera un pórtico de esos para cobrarles con la antena. Y si giran a la izquierda, porque ellos manejan por la izquierda como los ingleses, por eso casi me atropella ya un taxi, porque yo miraba para el otro lado y tenía que mirar era para el lado contrario. Entonces, si giran a la izquierda, pues se van por una vía gratis, y que es un bypass que evade el pasar por el centro de la ciudad. Entonces, las tarifas las varían de acuerdo a la congestión. La velocidad en el centro, ellos dijeron, tiene que estar entre 20 y 30 kilómetros por hora. Si baja de 20, subimos el peaje para que entre menos gente. Y si sube de 30, entonces en ese caso bajan el peaje para que venga más gente, porque pues está quedando vacío el centro. Entonces ellos el peaje lo utilizan como si fuera un grifo, una llave que la abren y la cierran. Entonces ellos pueden graduarlo y subir el peaje o bajarlo, pero eso no lo están haciendo a cada momento ni cada día, sino que cada 3 meses hacen una revisión de cómo están las velocidades, y si están muy bajas, dicen, bueno, hay mucha fluidez, si están muy bajas, hay mucha congestión, entonces vamos a subir el peaje para que venga menos gente. Y si están muy altas, es que porque hay muy poco tráfico, entonces bajan el peaje para que venga más gente. Las vías expresas que son autopistas que llegan al centro de la ciudad, ellos desean que la velocidad en esas vías expresas, que sería como aquí la regional, Medellín, deben estar entre 45 y 60 kilómetros por hora. Si baja la velocidad, entonces le suben al peaje para sacarle tráfico. Tienen un límite de velocidad de 50 en las vías urbanas, y en las vías expresas de 90 es el límite máximo. No quiere decir pues que se alcancen esas velocidades. Estos son los pórticos
donde se cobra al paso por la antena. Aquí pues se pone la hora y el valor que se está cobrando. Por ejemplo, aquí dice $1.50. Aquí, por ejemplo, dice 5:16 p.m., el taxi medio dólar de 12 a 5:30 p.m. Entonces aquí aparece la hora y la tarifa. El auto está pagando $0.50. ¿Por qué están cobrando medio dólar? Porque esa hora es una hora valle, pero en la hora pico cambian las tarifas y le ponen $1.50 o $2, ¿sí? Y lo van cambiando aquí. De manera que la gente está informada de los valores y puede desviarse por otra vía antes de pasar por aquí, por el pórtico, que le va a cobrar la entrada al centro. Los vehículos llevan dentro un aparatico que se llama una unidad a bordo, y en ese aparatico se mete una tarjeta. Y de esa tarjeta, que es como la cívica en Medellín, pues de esa tarjeta le cobran la entrada o el paso por el pórtico. Antes de ese punto de cobro, pues como ya dije, se pueden desviar. El parque automotor en Singapur es 1 millón de vehículos. Son 585,000 autos, 150,000 motos, 20,000 taxis y 4,000 buses y 240,000 camiones. Es un parque automotor similar al de Medellín, pero ya ellos lo limitaron en crecimiento. Es decir, solo entra un automóvil si sale otro. Ellos tienen ya una medida de 0 crecimiento de autos. Empezaron haciendo una subasta y cada año entraba un 2% nuevo al parque automotor. Y ese vehículo que iba a entrar tenía que entrar a una subasta para que la persona se ganara el cupo. Entonces había que pagar $70,000 el cupo y $30,000 el automóvil. O sea que comprar un automóvil en Singapur costaba $100,000. Entonces muy poca gente ya quería tener auto nuevo en Singapur. Cuando tienen 10 años los chatarrizan. Ya hoy en día es política cero, es decir, solo entra uno si sale uno chatarrizado. O sea, ellos decidieron no tener más automóviles. Entonces, la movilidad, porque la población crece, la gente se mueve cada vez más, porque cada vez son más ricos, pues tiene que basarse en el transporte público. Y por eso empezaron con una línea de metro en el año 86 como Medellín, y ya hoy tienen 5 líneas de metro y tienen 4,000 buses operando. Entonces, el área vial es grande, o sea, yo la comparé con la del área metropolitana, y tienen más metros cuadrados de vías por habitante y más metros cuadrados por vehículo que nosotros. Y sin embargo restringen, porque allá el espacio es para la gente, es para los buses, es para los camiones, porque ellos mueven mucha carga, producen mucha carga, exportan e importan mucha carga y mueven muchos camiones y vehículos de servicio, taxis. Entonces necesitan las vías para eso, para los vehículos de servicio, de ambulancias, basura, todo lo que son los servicios de la ciudad, y poco para el vehículo particular, que lo tienen limitado. Bueno, esas son las calles de Singapur, los buses por la izquierda, porque allá circulan por la izquierda, buses de 2 pisos, buses de 1 piso. Esta es la red de metros, que ya ha crecido hasta una ruta circular, una línea circular tienen ya. Esta es la tarjeta Z-Link con la que se puede pagar el metro, los buses y los taxis también. Los taxis los hay de distintas empresas, de distintos colores, ya los hay eléctricos, ya autónomos, y bueno, ellos avanzan mucho en temas de tecnología y venden tecnología al mundo. Muy bien. Entonces, el sistema, como ya les dije, costó $200 millones singapurenses, que son 160 millones de dólares americanos. Pues eso sería lo que costó aquí en Medellín construir el puente de la Madre Laura y el puente de la 4 Sur. Eso les costó a ellos solucionar el problema de la congestión. Y sin embargo, reciben unos ingresos al año de 150 millones de dólares singapurenses, que son 100 millones de dólares americanos. Es decir, que en 2 años
ellos pagaron el sistema, la inversión que hicieron. Claro, eso tiene un mantenimiento anual del 15%. Digamos que en 3 años lo pagaron con los gastos financieros. O sea, es un sistema que se paga solo. Y el 80% del dinero que recauda lo usan en hacer más líneas de metro, más vías o mejoras en las vías, y se vuelve esto en un elemento importante de financiamiento. Había empresas, pues allí electrónicas, que se encargaban de estar avanzando en este sistema, que ya lo iban a implantar con GPS en el año 2015. No sé, no estoy enterado si lo hicieron, para que ya el cobro no se hiciera simplemente por pasar por los pórticos, sino que según la distancia que recorrieran los vehículos dentro del centro, así les cobraban. Allí poco rechazo, pues, de estas medidas también es porque ellos tienen una cultura. La cultura asiática ellos trabajan mucho por el colectivo, en el sentido de que trabajan mucho como sociedad, por el bien de la sociedad. No son tan individualistas como nosotros los occidentales. Entonces, confían mucho, aunque se quejen, confían mucho en su gobierno, en su autoridad, porque tienen corrupción cero, ¿sí? Pues allá las personas corruptas son castigadas casi que con pena de muerte. Entonces, ellos, digamos, viven en una sociedad muy ordenada, pero también discuten y también tienen que llegar a negociaciones. Por ejemplo, cuando se puso este cobro por congestión, se redujo el impuesto por rodamiento, porque la gente decía, pero si ya nosotros pagamos impuestos, ¿cómo nos van a cobrar más? Entonces llegaron a un acuerdo con los conductores de decirle, vea, usted paga $400 al año en impuesto de rodamiento, pues se lo vamos a bajar a la mitad, se lo vamos a bajar a 200. Entonces con esos otros 200 usted se mueve en transporte público. Ahora, si usted quiere gastarse esos 200 en 2 o 3 meses viajando en su auto, esa es su decisión, pero mire que yo le estoy dando la opción para que se mueva mejor y ahorre dinero. El parqueo también se puede pagar con la tarjeta y pues es costoso en los parqueros subterráneos, pero en la calle es poco común, y cuando lo hay, pues en alguna que otra zona, pues cobran lo mismo que aquí en Medellín, más o menos $1 por hora en un parquímetro. El caso de Londres es el segundo caso, que no es tan antiguo como el de Singapur, y empezó en el 2003, ya tiene 18 años de implantado. Las velocidades eran muy bajas, llegó este alcalde, Ken Livingstone, y en su campaña prometió que si lo elegían alcalde, él iba a poner el cobro por congestión, y la gente votó por él. Y entonces estableció un grupo de expertos que exploraran la medida, se puso un proyecto de ley para publicar la viabilidad de esto. Ya había muchos estudios adelantados de 30 años atrás, pero cuando llegó Ken Livingstone, lo que hizo fue tomar esos estudios y aplicarlos. Entonces, él fue elegido, hizo una consulta a la comunidad de este proyecto. En el 2001 hizo un plan estratégico, comenzó a hacer nuevas consultas con los residentes del centro de Londres, y en el 2002 aprobó el plan de cómo se iba a gastar el dinero, de cómo se iba a implantar y cómo se iba a cobrar. Y en febrero de 2002 comenzó una carrera de un año maratónica para hacer toda la instalación y los ensayos, y en el febrero del 2003 se inició el cobro. De esta manera, pues, Londres logró 30.000 vehículos día del centro de Londres. Eran 130.000 y lo bajó a 100.000. Allá sí que cobran fuerte. En Londres se pagan más de 10 libras. La libra está como a 4.000 y pico de pesos, o sea que estamos hablando de 40.000 pesos diarios por entrar al centro de Londres. Bueno, allá la renta pues también es más alta, y los que pueden pagar eso pues lo pagan, pero no todo el mundo tiene para pagar eso. Esas son otras ciudades que tienen cobros por congestión: Bergen en Noruega, con Oslo, también Noruega, y Trondheim, también Noruega.
Roma, la capital de Italia, Estocolmo y también Gotemburgo en Suecia. Tienen cobro por congestión con algunas variaciones de un país a otro. Lo general es que estas zonas son zonas pequeñas, son zonas céntricas y donde haya poca zona residencial, son más que todo zonas comerciales. Vamos a ver la aplicación a Medellín. Nosotros, bueno, en Medellín tenemos ya un sistema de transporte público masivo que va avanzando, un sistema en cicla, unas escaleras eléctricas, tenemos el transporte público colectivo urbano, tenemos el sistema inteligente de movilidad, y se nos planteó a la Universidad Nacional, pues en el 2011, un estudio de explorar esta medida del cobro electrónico por congestión. Con el fin de disminuir la congestión, incentivar el uso del transporte público y captar recursos para la infraestructura del transporte público. Entonces, un sistema de cobro por congestión incluye muchas cosas. Hay que estudiar las vías, hay que estudiar si el sistema de transporte público es capaz de recibir a las personas que vamos a bajar del auto, cómo son las zonas de estacionamiento y parqueaderos, sobre todo en la frontera de la zona, porque se nos puede llenar el borde de la zona donde estemos cobrando, se nos puede llenar de autos. Cuáles van a ser los periodos de cobro, las horas, los horarios de cobro, cómo vamos a afectar a las zonas residenciales, al uso del suelo, al comercio. Los comerciantes normalmente al principio no les gusta estas medidas porque dicen, pues nos van a espantar a la clientela o nos van a echar a los clientes hacia afuera del centro, y resulta que no es del todo así, porque muchas veces es revivir el centro y darle una habitabilidad y un buen ambiente para que el comercio siga siendo atractivo allí. También hay que mirar la reglamentación del gobierno nacional, que ya Colombia pues la ha sacado, pues hay que hacer un estudio en cada ciudad, presentarlo. Bogotá ya lo hizo, pero allá pues no se aprobó porque el consejo de la ciudad hundió el proyecto debido a que la ciudad no tenía metro. El marco jurídico, pues hay que revisar pues todas las cuestiones de implantación y las exenciones. ¿A quién no se le va a cobrar? ¿Quién sería exento de la medida? Entonces, esto lo planteamos en 3 fases. Una primera fase exploratoria, que fue la que hicimos, de mirar qué sistemas había en el mundo, qué usuarios estaban dispuestos a pagar, sobre todo automovilistas. Fue lo primero que estudiamos, y analizar diferentes estrategias, horarios, zonas de posible implantación. Ya seguirían una fase más avanzada de determinar la demanda en otros modos como la moto, el taxi, cómo impactas económicamente, socialmente, ambientalmente, hacer muchas simulaciones y evaluaciones y consultas pues a la comunidad, a los comerciantes, a los transportadores, etcétera. O sea, una fase 2 que aunque ahí aparece más pequeña que la roja, pues es porque no está detallada, pero es mucho más grande que la fase 1. Y la fase 3, que ya es una estructuración técnica, legal y financiera para implantar el sistema. Nosotros hicimos una encuesta en más de 1.500 conductores, 60% hombres, 40% mujeres, porque así estaban distribuidos en la encuesta Origen-Destino los conductores del Valle de Aburrá en el 2011. El 39% eran profesionales, los que tenían auto, profesionales universitarios, 23% bachilleres. La mitad de los encuestados automovilistas ganan menos de 2 millones y un tercio gana entre 2 y 4 millones. Estos son datos de hace 10 años. O sea, hoy podríamos hablar de un 50% más, de pronto 3 millones de pesos. La mitad de la gente que tiene carro, pues está por ahí, por esos lados. Y las edades fluctúan entre 20, 30 años, 30, 40 años. Bueno, ¿qué sacamos de este estudio? Sacamos que con $1.50 de cobro,
que en ese entonces pues el dólar estaba barato, hace 10 años estaba a 2.000 pesos, $1.50 serían 3.000 pesos. Hoy hablaríamos de más de 5.500 pesos. Con un cobro de ese valor en Medellín lograríamos una reducción del 50% en el tráfico. Es decir, usted podría eliminar el pico y placa y simplemente cobrar en el centro o cobrar en la milla de oro del poblado, en una franja pequeña del poblado, y con eso pues sacaría la mitad del tráfico de esas dos zonas pues comerciales, no estoy hablando de zonas residenciales. Y podría eliminar el pico y placa. Entonces, esto era una medida porque el alcalde de ese momento, el alcalde Gaviria, pues había prometido eliminar el pico y placa y por eso emprendió este estudio como una alternativa. Luego, pues no pudo eliminarlo, él simplemente redujo el área a una tercera parte y bajó los horarios de 2 horas a 1:30 en la mañana, 1:30 en la tarde. Pero luego, con la construcción de Parques del Río, pues le puso pico y placa a todo el corredor del río. Entonces, al final, pues eso lo que hizo fue aumentar la restricción de pico y placa en la ciudad, aunque por otro lado se veía como si hubiese disminuido. En fin, pues esto es una medida que reemplazaría el pico y placa y que le daría más libertad a la gente y siempre hay la crítica de que puede afectar a los estratos bajos. Entonces hicimos un análisis por estrato. Entonces veíamos que la disposición a pagar, que es esa curva que desciende, es para los estratos altos es la línea roja y para los estratos bajos es la línea azul. Entonces, si ponemos el mismo cobro de 3.000 pesos, la diferencia entre la línea roja y la línea azul es muy poca. O sea, en unos disminuiría al 50% y en el otro disminuiría, viajaría el 55%, o sea, disminuiría el 45%. O sea, la diferencia entre afectar a estratos altos o estratos bajos que tienen auto, la diferencia es pequeña, porque quien tiene un auto lo tiene para sostenerlo, tiene para tanquearlo, tiene para lavarlo, tiene para pagar el SOAT, para pagar la técnico-mecánica, tiene para pagar el parqueadero. Entonces, ¿por qué no va a tener $1 para pagar el cobro por congestión? O sea, el efecto sobre que sea estrato alto o estrato bajo es muy pequeña la diferencia entre uno y otro a esos niveles de tarifa, pues si se cobra ese valor. Pero a ver, si estamos hablando de un valor diario de $1.50, estamos hablando de que en 20 días estaría la persona pagando $30 al mes. Ya eso es una cuenta de servicio, es una cuenta de celular o de internet o de cualquier cosa. Entonces, no deja de ser un valor importante y por eso es que reduce el tráfico en un 50%. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, pero si se trata de reducir el tráfico, tiene que ser algo que la gente lo sienta. Que toque el bolsillo de las personas y que cause un efecto favorable pues, que se está buscando. La demanda del metro aumentaría, la demanda del taxi aumentaría, ya ahí sí hay diferencia entre estratos, pues más los estratos altos utilizarían más el taxi que el bajo, en cambio el metro al revés, lo utilizarían más los bajos que los altos. Y también la gente, alguna otra gente cambiaría de horario, o también podrían irse al bus. Entonces, como conclusiones, pues el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia ya establece esas políticas. El Plan de Desarrollo de Medellín también habla de gestionar la demanda y favorecer el transporte público. Medellín ya tiene una cultura que acepta las restricciones porque aquí ya llevamos 15 años de pico y placa. Se han implantado medidas como el +2 y estamos acostumbrados a las emergencias ambientales donde se restringen hasta 6 placas. Entonces ya, digamos, hay una cierta cultura de aceptar las restricciones. Hay estas otras medidas de cobro que apenas empiezan a gestionar y ya hay cierta legislación, pero tiene sus riesgos políticos y no todas las ciudades las siguen. Y bueno, se necesitan mandatarios valientes que quieran jugarse su capital político poniendo estas medidas que son antipopulares, pero que son las únicas que en el mundo han mostrado cambios a la congestión. Entonces hay que designar un área restringida y se tienen unas
unas reacciones por parte de la gente cuando se les cobra. La medida 0, digamos, es abandonar el viaje. Eso sería negativo, pues que la gente no viajara porque le cobran, porque siempre un viaje comporta un beneficio y no hay que tampoco hacer que la gente deje de viajar. La segunda sería pagar por viajar, pagar el cobro. Ahí la puse en rojo porque de todos modos al estar viajando pues estás contaminando, estás causando externalidades. Otra medida, otro cambio podría ser cambiar la ruta. Esa es un poco más leve porque te puedes ir hacia otra zona o cambiar el destino del viaje, ir a otro sitio. Cambiar la hora de salida, cambiar la hora del viaje. Eso podría ser benéfico. Es lo que hacía la gente con el pico y placa, cambiaba de hora. Ahora ya no pueden porque lo pusieron de 5 de la mañana a 8 de la noche. Entonces ya ahora sí hay que dejar el carro definitivamente. Pero las medidas que son con horarios permiten cambios de hora que son una medida pues que digamos que puede ser aceptable desde el punto de vista de congestión e incluso de contaminación, porque a esas horas, si tú sales muy temprano o muy tarde, pues no estás contaminando tanto como en la hora pico. También puedes crear que la gente modifique sus hábitos, sus rutinas. Bueno, ya la pandemia nos cambió muchas rutinas, entonces seguir cambiando rutinas, racionalizando viajes, cambiar el modo sería mucho mejor, cambiarse al transporte público, cambiarse a la bicicleta, etcétera. O reemplazar el viaje por una actividad virtual como estamos haciendo ahora, teletrabajo, compra o gestión virtual. Entonces, todos estos cambios los produce el cobro por congestión. Entonces, miren que hay muchos beneficios de introducir este elemento de mercado y ya pues habría que mirar las exenciones a quién no se le cobra o a quién se le cobra menos, si se cobra por modelo del vehículo, por el cilindraje del vehículo, podría ser una medida más social. Bueno, ya todas esas cosas hay que estudiarlas en detalle y ya existen guías, ya existen experiencias en otras ciudades, posibles áreas en Medellín sería el área amarilla, la zona amarilla o la SWAP que han hablado ahora mismo en este evento, la zona urbana protegida de aire protegido, podría ser la milla de oro. En todo caso, eso no va a superar 10 kilómetros cuadrados, no va a superar el 10% del área urbana de la ciudad. El 90% va a estar libre de este cobro y es simplemente para zonas muy conflictivas de tráfico, donde hay mucho automóvil presionando por el espacio. Es una zona comercial e institucional, no zonas residenciales, y si allí viven residentes hay que hacer alguna exención con ellos o darles alguna tarifa más reducida como se hizo en Londres, que a los que viven en el centro de Londres se les cobra apenas el 10%. Y horarios pues que podrían ser de 2 a 3 horas en la mañana y 2 a 3 horas en la tarde, con algunas variaciones. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Si hay preguntas, estoy dispuesto a contestarlas. Muchas gracias.